cuando menos me di cuenta, yo ya estaba buscando un arma para quitarme la vida, porque yo decía, si de por sí ya no me gustaba la vida que tenía con vista, ahora sin vista, menos, ¿no? Yo ya no quiero vivir. Gracias a Dios no encontré esa arma, pero sí encontré un cable. Y no dudé en atentar contra mi vida y lo mismo decir, ni para esto sirves, no puedes ni siquiera quitarte la vida. Y cuando llegamos a urgencias, así como llego, me revisan, me ponen un catéter en el corazón, me ponen una sonda por el pene, me infiltran los brazos, ¿no? Y después de 2 semanas de estar en terapia intensiva, llega el doctor y me dice, Daniel, felicidades, no sé cómo le hiciste, hijo, pero gracias a Dios pudimos salvar tu vida. Estábamos pues, viendo la tele y de repente ya no veía a los jugadores, ¿no? Solamente vi la pantalla iluminada. Todavía me acuerdo que volteé con mi hermana y le dije, esa pantalla está nueva y ya se chingó. Y se me quedó viendo como, pues, ¿qué le pasa? Me tengo que ir y tengo que ir, pues digamos, por así decirlo, amenazado, ¿no? O algo así, o antes de que pasara algo más grande. Entonces me voy del lugar en donde vivía, pues empiezo a peregrinar de estado en estado. En este caso mi mamá también me dijo, mira Daniel, yo no sé si sea cierto lo que dicen allá afuera, yo no sé si sea cierto en dónde estás metido, yo no sé si sea cierto todo lo que me dicen, pero yo no quiero que expongas a mi familia, no quiero que expongas a tu hermana, así que te voy a pedir que te vayas de la casa. Y me salí de la casa diciéndole, acabas de perder un hijo, tú no sabes quién soy, y bla, 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 sintiendo que tenía el control de todo. Y en algún momento yo ya no tenía para seguir consumiendo, y pues se me empezó a hacer fácil agarrar dinero que no era mío, y siempre era de mi mamá o de mi abuela, de las personas con las que vivía. No hubo consecuencias, a lo mejor empecé con un billete de baja denominación, pero fui creciendo. Te repito, yo no sabía ni siquiera qué era, ¿no? Yo no sabía que a la cocaína se le decía perico, entonces lo que se me ocurrió fue meter el dedo, me lo puse en la lengua y le dije, no mames, está bien chingón. Y se empezó a reír, sacó una llave y me la puso en la nariz y me dijo, inhala. Empezaba a escuchar ciertas cosas, ¿no? Empezaba a oír de drogas, de repente no faltaba quien ya traía un arma, no faltaba quien se dedicaba pues, a cosas que te digo, para mí eran nuevas, ¿no? Y los veía y traían dinero y siempre traían para tomar y siempre invitaban. Y a mí me llamaba eso la atención, o sea, yo decía, no mames, yo traigo 200 pesos y este güey si no hace nada, ¿por qué trae tanto? Y una de ellas me dijo, oye, ¿tomas? Pues a lo mejor yo en algún momento había probado la cerveza, un traguito o algo así, pero la realidad es que yo nunca había tomado, ¿no? Sin embargo, me dio miedo decir que no, y les dije, sí, si tomas vas. Me dieron por ahí una cerveza, algo así, me la tomé y quisiera decirte que me gustó el sabor, pero no me gustó el sabor, me gustó el efecto que ocasionó en mí. Porque ese niño que era bien tímido, que era retraído, que no podía tener amigos, ahora era todo lo contrario, era el más extrovertido, podía hablarle a las chavas, me daba esa seguridad para hacer todo lo que siempre había querido. Y más aún, el yo llegar al hospital y que no me dejaran entrar porque no tenían identificación. Entonces, varias veces fui con los encargados de la entrada, con los policías, oye, por favor déjame pasar, mi abuelo se está muriendo, oye, por favor déjame pasar, quiero despedirme de mi papá, y pues solamente recibía negativas, ¿no? Volteé a las gradas y pues mi abuelo no estaba, te digo, era muy complicado que él faltara y si faltaba, pues yo ya lo sabía. Sin embargo, esa vez no me avisó nada. Cuando regresé a la casa, pues me encuentro con una situación pues complicada, ¿no? El llegar y ver a sus hijas, a mis tías, estaban todas sus hijas y me dijeron, Dani, es que tu abuelito no quiere comer, por favor llévale este jugo, a ver si contigo si quiere. Bienvenidos a un nuevo episodio de LP Podcast. En esta ocasión me encuentro con mi amigo Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Hola Luis, buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Más que nada ahorita nos viene a platicar su historia, lo que él ha vivido, y pues me gustaría más que nada empezar que dieras como una breve introducción de quién eras antes de lo que se pudiera saber. Sí, pues claro, mi nombre es Daniel Peralta, tengo 31 años, soy una persona ciega, pero no siempre fue así.
Yo adquirí la discapacidad hace algunos años a consecuencia de malas decisiones. Y bueno, pues realmente yo antes de todo esto era un deportista de alto rendimiento, era una persona dedicada también al estudio, sin embargo, pues caí en el mundo del alcohol y de las drogas. Muy bien. Me gustaría que antes de que empezaras en lo de la natación, ¿qué hacías? ¿A qué te dedicabas? Bueno, pues básicamente yo tuve una infancia muy normal, hoy lo puedo ver así. Eh, no hubo carencias, no hubo abusos, por el contrario, estuve rodeado de mucho amor en una familia en donde prácticamente se me dio todo. Sin embargo, no tuve la presencia de un padre, al menos en mi infancia, mi padre no estuvo presente, mi mamá era la que tenía que hacerse cargo de mí y por lo tanto pues tenía que trabajar para que a mí no me faltara nada. Quien fungió esa parte de la figura paterna fue mi abuelo materno. Y bueno, básicamente mis abuelos fueron los que me criaron. Entonces te digo, tuve una infancia pues, de lo más normal. Sin embargo, siempre me sentí una persona muy tímida, muy retraída. Me costaba mucho trabajo hacer amigos. En la escuela era complicado el tema social. Sin embargo, bueno, eh, estar conviviendo con las mismas personas, pues al final de cuentas te acostumbras, ¿no? Yo te repito, fui criado por mi abuelo. A una temprana edad yo aprendí a nadar. A los 4 o 5 años entré a natación y a los 10 años empecé a entrenar alto rendimiento. ¿Qué es el alto rendimiento? Pues básicamente es dedicar gran parte de tu vida al deporte. En este caso, a la natación. Yo entrenaba de martes a domingo. Eh, Primero iba a la escuela, después iba a entrenar. Los sábados y domingos normalmente entrenábamos doble sesión en la mañana y a mediodía. Y había ocasiones que entre semana también entrenábamos doble sesión. Íbamos a entrenar antes de la escuela, después iba a la escuela, después regresaba de la escuela a la natación y bueno, ya después pues era nada más regresar a casa, comer, hacer tareas y así de martes a domingo y por muchísimos años esa fue mi vida, ¿no? Muy bien. De ahí me gustaría también tocar como el tema de cómo fuiste afrontando, porque me dices que eras muy tímido. Entonces, lógicamente tuviste que ir como socializando con otras personas ahí en la natación y todo eso. ¿Cómo fue para ti sobrellevar eso? Sí, te digo, en un principio era complicado, digamos, en la primaria, el acercarme a otros niños era difícil por este, hoy lo entiendo así, ¿no? Complejo de inferioridad que tenía muy marcado, de sentir como que el miedo a que me fueran a rechazar. Entonces digo, a lo mejor en la primaria no se vio tan marcado porque éramos muy pocos, era una escuela privada, éramos 12, 15 niños en el salón, y pues convivir con ellos durante 6 años, pues te digo, uno se va acostumbrando. Sin embargo, cuando había una fiesta, en lugar de estar sentado, en lugar de yo estar jugando con los niños, me la pasaba sentado al lado de mi mamá, ¿no? O sea, en lugar de estar echando desmadre, de estar en la piñata o no sé, lo que se hace en una fiesta infantil, yo me la pasaba sentado al lado de mi mamá. En la secundaria ya se convirtió esto en un problema porque pasé de ir a una escuela privada a una escuela pública, en la que los grupos eran de 40, 45 alumnos y pues obviamente eso para mí era complicado. Llegó un momento en el que yo ya no quería ir a la escuela por, si en ese tiempo no existía lo que hoy conocemos como bullying, o no se le llamaba así, pero sí padecí de eso. O sea, sí hubo personas que me agredieron física e incluso verbalmente, ¿no? Los mismos niños, ¿no? Vaya. Entonces, académicamente nunca tuve problemas, siempre me fue muy bien. Sin embargo, esa parte de no saber cómo ser más extrovertido o cómo interactuar, pues me costaba mucho trabajo. En la natación me pasó exactamente lo mismo. Al principio era complicado, pero pues con el tiempo, convivir con las mismas personas todos los días, pues al final de cuentas se convierten en parte de tu familia, ¿no? Pasaba más tiempo con ellas que con mi propia familia. Sí, de hecho sí, muy cierto, porque lo que me platicas, yo en lo personal también.
fui muy tímido. Entonces, me costaba también igual a mí socializar con demás personas y todo. De inclusive por eso fue que inicié este proyecto del podcast, porque yo lo que quería era como que empezarme a soltar, a poder platicar con cualquier persona y anteriormente yo no lo hacía y como que me está sirviendo esto como misma terapia más que nada y siento que es una buena alternativa para poder como que sobresalir de esa timidez. Otra cosa, Sí, a ver, dime. no, sí digo, creo que el que haya de por medio una pantalla te hace sentir un poquito más seguro, al menos para empezar a entablar una conversación. Ya obviamente cuando ves a la persona, pues ya puedes platicar más fácilmente. Sí, la verdad sí. También me gustaría saber por qué decidiste la natación, en lugar de algún otro deporte. La realidad es que yo no lo decidí. O sea, mi abuelo y mi mamá estaban buscando algún deporte que yo hiciera. En su momento fue de niño, cuando tenía, te digo, 4 o 5 años, fue como, pues que aprenda a nadar para que cuando vayamos de viaje no esté batallando con él y se pueda meter solo a la alberca, ¿no? Pero más adelante, cuando empecé a entrenar alto rendimiento, sí fue específicamente, estaban buscando un deporte que yo hiciera, porque en mi colonia ya se empezaban a ver, pues los niños con los que me juntaba de repente ya empezaban a tomar otros caminos, o sus hermanos más grandes a lo mejor ya empezaban a consumir drogas. Entonces, esa fue la razón por la que me metieron a entrenar el deporte, pero básicamente pues quien lo decidió fue mi abuelo y mi mamá. Ok, ¿y cómo fue eso de que tú decidiste bueno, que se decidió el de que sea alto rendimiento y no simplemente clases así normales o sencillas de natación? Pues como yo ya sabía nadar, bueno, influye también que mi mamá entrenó alto rendimiento cuando era joven. Entonces dijo, ok, sí va a nadar, pero qué mejor que meterlo a que esté de lleno dedicado al deporte, justo pues como que para no tener tiempo para estar pensando en otras cosas, ¿no? El estar entrenando alto rendimiento, pues básicamente absorbía pues todos mis días. Ok, ok. Y de ahí, ¿cómo es un entrenamiento de alto rendimiento que nos pudieras platicar? Bueno, pues depende qué parte de la temporada sea, si es pretemporada o ya es temporada, pero normalmente no nada más es la natación, o sea, va complementado con ejercicios de fuerza, correr, hacer escaleras, o sea, ejercicios aeróbicos primero, después pasas a hacer gimnasio, después ya vas a como tal a entrenar la natación. Los entrenamientos son pesados, son por series, ¿no? Entonces, dependiendo pues las series que vayas a hacer es lo que te van diciendo, ¿no? Y dentro de las series, pues existen varios utensilios que se pueden usar, la tabla, las paletas, los pull boys, ¿no? Y bueno, son realmente entrenamientos pues un poquito diferentes a lo que se está acostumbrado o que se conoce normalmente como ir a nadar, ¿no? O sea, ya básicamente te dicen, vas a hacer 10 cienes de tal estilo, ¿no? Para empezar, pues ya tienes que saber nadar los 4 estilos y ya el profesor nada más te dice cuántas series vas a hacer y de qué forma las vas a hacer. Entonces, era realmente una disciplina muy padre. Ok, ahorita me mencionas que hay cuatro estilos de natación. Ahí sí me quedé yo así como que, bueno, yo nomás conozco uno. ¿Cuáles Ujú. serían? Es mariposa, dorso, pecho y crawl. El que comúnmente conocemos como el brasier hacia enfrente, no, ese es el crawl. Bracear hacia atrás es el dorso, la mariposa es bracear con ambos brazos hacia enfrente y el pecho pues es algo más o menos similar a nadar como de perrito, comúnmente se le dice así. Ok, ahora, fíjate, bueno, a lo mejor sí los he visto, pero no los conocía como tal con los nombres oficiales, digamos, de natación. Entonces sí se me hizo como extraño de saber cuatro, cuatro maneras para nadar, sí se me hizo como extraño. Sí, seguramente en donde se ven más marcados es en los Juegos Olímpicos, ¿no?
Sí, de hecho. ¿Cuánto tiempo duraste ahí en natación? Bueno, en natación, entrenando de la forma en la que entrenaba, fueron alrededor de 10 años. Ok, ok. Y me mencionas también que fuiste seleccionado nacional. ¿Cómo fue eso? Bueno, dentro de la natación existen diversas competencias, ¿no? En los cuales tú tienes que dar los tiempos para clasificar. Desgraciadamente en México la natación es un deporte al que no se le apoya mucho, no se le dan muchos recursos. Sin embargo, si tú das los tiempos, puedes ir a competencias nacionales, ¿no? Muchas veces nosotros teníamos que pagar nuestros viáticos, ¿no? Incluso la propia competencia se tenía que pagar. Bueno, en mi caso nosotros nadábamos para el seguro social, ¿no? Entonces, te digo, a esos niveles sí ya se requiere eh, dar ciertos tiempos, te piden, no sé, en cada prueba te piden que des un tiempo y si lo das puedes pasar a la competencia, pues ya sea nacional o dentro del propio estado. Ok. ¿Y qué me podrías mencionar qué fue lo más duro de estar ahí en natación de alto rendimiento que tú hayas vivido? Pues realmente tal vez el hecho de que se lleguen a perder ciertas cosas, ¿no? Entre comillas, pues a lo mejor el no ir a fiestas, el no poderte desvelar, el tener una buena alimentación, que al final de cuentas pues son sacrificios que se tienen que hacer y que más adelante te ayudan en tu día a día, ¿no? Pero tal vez en su momento sí el querer ir a algún lugar y pues no puedo porque tengo que entrenar o perderte ciertas vacaciones. Sin embargo, te digo, dentro de la natación, pues vas haciendo a tus compañeros, tu familia, y pues ahí también se viven momentos muy padres. A lo mejor te pierdes de unas cosas con tu verdadera familia, pero pues pasas otras con los compañeros de la alberca, ¿no? Sí, la verdad sí. Más que nada también son como que bonitos recuerdos que puedes tener en el deporte y todo eso, que viviste junto con ellos y pues compartirlos más adelante. También me gustaría que me mencionaras, ya una vez que fuiste seleccionado nacional, ¿llegaste a salir a competir fuera del país? No, todas las competencias a las que asistíamos eran dentro del propio país. Te digo, desgraciadamente no había los recursos para poder asistir a competencias en otros países. Eh, y desgraciadamente también los nadadores que normalmente compiten de manera internacional no entrenan en México, o sea, son competidores que entrenan en Estados Unidos, en las universidades de Estados Unidos. Digo, la realidad es que está muy mermada la natación en México. Fíjate que he escuchado eso, no nada más en el deporte de aquí de natación, sino que también lo he escuchado mucho en el deporte por ejemplo, el lucha libre, en varias ramas, digámoslo así, del deporte lo he escuchado que dicen que en México no hay tanto apoyo. ¿A qué crees que se deba eso? Pues yo hablo de la natación porque pues, es lo que viví, pero pues, seguramente muchos otros deportes están igual de mermados. Yo creo que al no ser un deporte de espectáculo, pues no genera tanta audiencia, por así decirlo. O sea, no es lo mismo que un partido de fútbol. Entonces, creo que el fútbol es el deporte que pues, más apoyo tiene en México, no nada más porque es un deporte de espectáculo, sino por el dinero que generan. Y vaya, ir a ver a unas personas nadando, pues no genera pues, muchos dividendos como ver un partido de fútbol profesional, o incluso no profesional, ¿no? En el deporte del fútbol hay apoyos desde antes de que llegues a ser profesional. Sí, es muy cierto. Oye, ¿crees que, ya introduciéndonos un poquito al otro tema, crees que el deporte de alto rendimiento, el que te exigías demasiado y todo eso,
te haya como que orillado a que cayeras en el alcohol y en las drogas? No, Luis, aquí voy a hablar un poquito más amplio. Ajá, Durante todo este tiempo que yo entrené, te mencionaba en un principio que las personas que me criaron fueron mis abuelos maternos, ¿no? En este caso, mi abuelo Eduardo, que es el papá de mi mamá, todo el tiempo estaba presente. Desde que yo era niño, iba por mí a la escuela, de la escuela me llevaba a la natación, y de la natación pues nos regresábamos juntos. Más adelante, a lo mejor él ya no iba por mí a la escuela, pero sí iba a todos mis entrenamientos, ¿no? Siempre que yo llegaba a la alberca, volteaba las gradas y él estaba ahí. En las competencias, él era la persona más orgullosa, a él no le importaba si yo quedaba en primero, quedaba en último lugar, para él yo siempre fui su campeoncito. Entonces, lejos de ser mi abuelo o mi padre, se convirtió en mi amigo, en mi confidente, en la persona con la que yo podía confiar y le podía contar cualquier cosa, y siempre tenía un buen consejo, ¿no? Entonces, esto fue así, te digo, durante muchos años. Siempre estaba presente, nunca faltaba. Si él llegaba a faltar algún entrenamiento, antes me avisaba. En algún momento llegué al entrenamiento, volteé a las gradas y pues mi abuelo no estaba, te digo, era muy complicado que él faltara y si faltaba, pues yo ya lo sabía. Sin embargo, esa vez no me avisó nada. Cuando regresé a la casa, pues me encuentro con una situación pues complicada, ¿no? El llegar y ver a sus hijas, a mis tías, estaban todas sus hijas y me dijeron, Dani, es que tu abuelito no quiere comer, por favor llévale este jugo, a ver si contigo si quiere. Mi abuelo era una persona muy fuerte, muy sana, que nunca le gustaba demostrar debilidad. Entonces, cuando yo llego a su cuarto, pues me encuentro con mi abuelo encamado. No podía demostrar ya fortaleza, al contrario, se veía físicamente muy débil. Le digo, ¿qué pasó, abuelito? Me dijeron que no quieres comer, te traje este jugo para que te lo tomes. Ah, sí, gracias, es que me siento un poquito mal y bla. Para no hacerte el cuento largo, al cabo de una semana, mi abuelito cae al hospital con nulas esperanzas de vida porque un cáncer que tenía encapsulado regresó y regresó en forma de metástasis. Entonces, para mí fue muy complicado el lidiar con eso, con tener a tu padre un día en un entrenamiento y al día siguiente verlo encamado y a la semana, pues que te digan que ya no va a salir del hospital, ¿no? Y más aún, el yo llegar al hospital y que no me dejaran entrar porque no tenía mi identificación. Entonces, varias veces fui con los encargados de la entrada, con los policías, oye, por favor déjame pasar, mi abuelo se está muriendo, oye, por favor déjame pasar, quiero despedirme de mi papá. Y pues solamente recibía negativas, ¿no? Sin embargo, un día mi mamá me habló por teléfono, después de que yo ya había ido y que no me dejaron otra vez entrar, mi mamá me habla por teléfono, me dice, Dani, estoy aquí con tu abuelito, habla con él. Eh, yo esperaba escuchar a esa persona que siempre tenía un buen consejo, a esa persona que siempre estaba alegre, ¿no? Al amigo, al confidente, etcétera. Y le decía, abuelito, quiero que salgas porque voy a ir a competir aquí. Y abuelito, quiero que salgas porque vamos a ir al hipódromo y vamos a ir a apostar y vamos a hacer esto y lo otro. Y pues lo único que escuchaba era un respirador artificial. Y se agitaba cada vez más cuando yo le decía cosas, pero pues en realidad ya no estaba mi abuelito presente. Ese día cuelgo el teléfono y en la madrugada llega mi papá y me dice, Dani, pasó lo inevitable, ¿no? Falleció tu abuelo. Puta, pues nuevamente, o sea, vivir ese proceso de estar en un funeral en donde están velando a la persona que más confiaba en ti y verlo en una caja, al otro día que le estén echando tierra y decían, no mames, o sea, esto sí es en serio, ya no te voy a volver a ver, ya no vas a estar ahí, ya no me vas a acompañar a la alberca, ya no voy a tener con quién comer, ya no voy a tener con quién hacer nada, ¿no? Porque pues básicamente mi abuelo era la persona con la que más convivía. Y ahí es cuando empieza pues esta serie de malas decisiones, ¿no? Creo que este fue el parteaguas para que sucediera todo lo que a continuación sucedió.
yo realmente empecé a pasar por una depresión muy severa. Mi familia, y no los culpo, al contrario, era lógico, ¿no? Se enfocaron en ayudar a que mi abuelita no se sintiera mal. Y digo era lógico porque pues, duraron más de 50 años de casados. Entonces toda la atención se fue para ella, pues yo me sentí hasta cierto punto solo, ¿no? Solo y sin saber qué hacer. Entonces todo me recordaba a mi abuelo. La primera vez que llegué a nadar, no mames, ¿no? Voltear a las gradas y no ver a mi abuelito, pues, se me hizo un pinche nudo en el corazón. Llegó mi profe y me dijo, Dani, pues a partir de ahora todo lo que hagas hazlo por tu abuelo. Pues el pedo es que yo ya no quería hacer nada. Y de ahí es cuando ya no iba con ganas a la natación, ya no quería estar ahí, regresaba a la casa y pues bien solo, ya no tenía con quién comer, pues, no tenía con quién comer porque ya no estaba mi abuelo. Entonces empiezo yo a dejar de hacer las cosas que en su momento me hacían feliz y que en su momento hacía, ¿no? Pasa también que entro a la universidad en ese momento, entonces empiezo a relacionarme con otro tipo de personas. Y con otro tipo de personas me refiero no a que sean malas, simplemente no teníamos nada en común. En un principio, pues, mis amistades eran nada más del deporte o de la escuela. Yo no me juntaba con nadie de mi colonia. Sin embargo, a raíz de esto, empiezo a relacionarme con personas que vivían cerca de mi casa, ¿no? En la universidad, pues empecé a conocer nueva gente y yo ya no quería ser el niño introvertido. Entonces, una de estas ocasiones que empiezo a convivir con las personas de mi colonia, pues una de ellas me dijo, oye, ¿tomas? Pues a lo mejor yo en algún momento había probado la cerveza, un traguito o algo así, pero la realidad es que yo nunca había tomado, ¿no? Sin embargo, pues me dio miedo decir que no, y les dije, sí, si tomas, vas. Me dieron por ahí una cerveza, algo así, me la tomé y quisiera decirte que me gustó el sabor, pero no me gustó el sabor, me gustó el efecto que ocasionó en mí. Porque ese niño que era bien tímido, que era retraído, que no podía tener amigos, ahora era todo lo contrario, era el más extrovertido, podía hablarle a las chavas, me daba esa seguridad para hacer todo lo que siempre había querido. Y te repito, se coincidió que entré a la universidad, entonces en la universidad pues, ya sabía que invitándole unas chelas a los compas de ahí, pues, me iban a aceptar, ¿no? Al final de cuentas el alcohol es un lubricante social, entonces empecé a convivir con ciertas personas y de por medio siempre estaba el alcohol, ¿no? Entonces, me empiezo a juntar con personas de mi colonia, empiezo en la universidad a relacionarme con amigos, pero siempre era como, pues vamos por unas chelas, ¿no? Los viernes. O en su momento era así, pero poco a poco eso fue avanzando. Me gustaría saber en qué momento tú decidiste, bueno, tú sentiste que ya no era nada más como probar, ya lo sentías como una necesidad. Sí pasó cierto tiempo, te digo, yo el alcohol en su momento al principio no estaba la obsesión presente. ¿Qué es la obsesión? Esa idea fija en tu mente que no te deja, que todo el tiempo estás pensando en alcohol, en alcohol, en alcohol. En un principio no estaba presente, ¿no? Y al principio a lo mejor podían pasar 1 o 2 meses en que yo no consumiera y no había problema. Sin embargo, ya tenía la semillita sembrada, ¿no? El día que le quiera hablar a una chava, pues me echo unos tragos. El día que me sienta inseguro, me echo unos tragos. El día que tenga nervios por presentar un examen, me echo unos tragos. Y lo empecé a hacer. Te digo, al principio pues podían pasar meses, pero después empecé cada viernes. Y después de cada viernes, llega cada viernes y también los sábados. Y después ya se me hacía fácil entre semana, pues salirme entre clases. Pues no tenemos clase, vamos por unas chelas. ¿No? Así empecé. Después ya empecé a faltar a las clases. Y obviamente cuando haces las cosas positivas, las consecuencias van a ser positivas, pero si haces cosas negativas, vas a tener consecuencias negativas. Y las consecuencias negativas no se hicieron esperar, ¿no? El hecho de yo desobligarme de la escuela, a lo mejor al principio podía pasar las materias en un ETS, en un examen extraordinario, y no había problema, pero el día que no la pasé, quedé fuera de la universidad. Entonces, ahí fue la primera vez que tuve una consecuencia importante
por el alcoholizarme, ¿no? Por preferir alcoholizarme y estar con amigos o con, entre comillas, amigos, que entrar a mis clases. Oh, muy bien. De ahí, ¿cómo fue que empezaste a ingerir otras sustancias? Bueno, cuando te digo que yo quedo fuera de la universidad, quedé un semestre fuera de la universidad. Entonces, hasta ese momento, mi familia creía o tenía la idea pues, de que Daniel era una persona deportista, que Daniel era una persona académicamente destacada, ¿no? Y pues obviamente yo no les iba a decir, mamá, es que quedé fuera de la universidad porque me iba de pedo, ¿no? Entonces, a mí se me ocurrió decir, bueno, voy a hacer como que voy a la escuela y me voy a salir a la misma hora, voy a regresar como si estuviera yendo a clases, pero pues no voy a asistir. Entonces, para ese momento yo ya me juntaba con ciertas personas en la colonia y ahí en la colonia pues había un bar, ¿no? Entonces, ese bar lo abrían a mediodía. Yo agarraba, me iba desde las 6 7 de la mañana a la base de los camiones. Yo vivo al norte de la Ciudad de México. Pues tomaba ese autobús o ese camión que me llevaba hasta el sur de la Ciudad de México. Me tardaba alrededor de 2 horas en llegar al sur. Me bajaba, desayunaba, volví a tomar ese camión que ahora venía de regreso, ¿no? Me volví a hacer otras 2 horas y pues ya eran las 11:30, 12 del día. Ya estaba abriendo el bar. Pues me metí ahí y me metí ahí todos los días como si estuviera estudiando. Obviamente, pues si tú vas a un bar a las 11 12 de la mañana, pues no vas a estar tomando con licenciados o con ingenieros. O No, sea, pues yo, no. yo estaba tomando con personas que al igual que yo, pues no teníamos nada que hacer. Sí, y te digo, pues empezaba ya a conocer a personas diferentes a lo que yo estaba acostumbrado en su momento, ¿no? Que eran pues, amigos del deporte, de la escuela. Si en ese momento empecé a conocer a personas que te digo, pues no tenían algo interesante que hacer tal vez en el día, ¿no? Ahí fue la primera vez que empecé a escuchar de armas, que empecé a escuchar de drogas, que empecé a escuchar cosas que hasta ese momento para mí eran nuevas. Sin embargo, lejos de asustarme, al contrario, ¿no? Me llamaba la atención. Al principio, pues solo iba y consumía alcohol, ¿no? Pues ya sabes que invitando una cerveza, pues te empiezas a hacer de amigos. Y más si estás todos los días ahí, pues te vuelves un referente, ¿no? Ah, pues ahí está Dani. Entonces, pues llegaban y qué onda, y invitas un vaso y después te invitan otro, y ya después se hacía la fiesta cualquier día de la semana, ¿no? Pero te repito, empezaba a escuchar ciertas cosas, ¿no? Empezaba a oír de drogas, de repente no faltaba quien ya traía un arma, no faltaba quien se dedicaba pues, a cosas pues, que te digo, para mí eran nuevas, ¿no? Y los veía y traían dinero y siempre traían para tomar y siempre invitaban. Y a mí me llamaba eso la atención. O sea, yo decía, no mames, yo traigo 200 pesos y este güey si no hace nada porque trae tanto. Pasa el tiempo, sí, No, dime, dime, dime. sí, pasa el tiempo y regreso a la universidad. Como pude, saqué las materias, me tardé mucho. Sin embargo, yo ya no iba a la escuela con la intención de convivir con las personas de la escuela, con mis amigos de la escuela. Yo iba a la escuela, terminaba mi clase y en chinga me regresaba a la colonia, ¿no? Porque pues yo decía o sentía que me iban a poder empezar a tomar sin mí. Para ese entonces yo ya tenía bastantes amistades. Un día de tantos que estuve ahí consumiendo alcohol, pues uno de ellos me dice, oye Dani, ¿te gusta el perico? Para ese momento yo no tenía ni idea de lo que me estaba diciendo, no sabía lo que era, pero al igual que con el alcohol, pues no le iba a decir que no, le dije sí, pues vamos, ven, nos metimos a un baño, sacó una bolsita Ziploc con polvo blanco y me dijo, vas. Te repito, yo no sabía ni siquiera qué era, ¿no? Yo no sabía que a la cocaína se le decía perico, entonces lo que se me ocurrió fue meter el dedo, me lo puse en la lengua y le dije, no mames, está bien chingón. Y se empezó a reír, sacó una llave y me la puso en la nariz y me dijo, inhala. Y nuevamente, o sea, empecé a sentir un buen de miedo de saber que lo que estaba haciendo no era correcto. Sin embargo,
sentía que ya me habían aceptado, en ese sentido de pertenencia que te dé el alcohol, sentía que ya me habían aceptado en su círculo social y cómo les iba a decir que no, y con un chingo de miedo le di el primer jalón, inhalé, y puta, ¿no? O sea, te empiezan a llorar los ojos, sientes el amargo en la garganta, pero lejos de eso, que no es una sensación grata, estaba borracho y se me bajó la borrachera. Empecé a sentir que tenía el control de todos, me empecé a envalentonar, empecé a sentirme más chingón y dije, no mames, esto está poca madre. O sea, si el problema en mi casa es que llego tomado, porque ya empezó a haber problemas, porque si obviamente se dieron cuenta que yo tomaba de más, si el problema es que yo llegue tomado, pues con esto ya no se van a dar cuenta, ¿no? Pues obviamente sí se dan cuenta y se dan cuenta más, porque obviamente pues, una droga es más llamativa tal vez. Entonces, sin embargo, esto hizo que empezara a relacionarme con más gente. Y te digo, en un momento yo era bien tímido y el alcohol y las drogas estaban haciendo que yo fuera, pues que yo tuviera amistades, que yo fuera conocido, que me hablaran para invitarme aquí, que me hablaran para invitarme allá. Entonces ya no era nada más el alcohol, ya era también la droga. En su momento, al igual que con el alcohol, no había problema, no había ansiedad, no había frustración, no había desesperación. Yo podía consumir drogas sin ningún problema y al otro día me sentía como si nada. Sin embargo, cuando estás en el alcohol y en la droga, llega un punto que ya no hay dinero que te alcance. Y en algún momento yo ya no tenía para seguir consumiendo y pues se me empezó a hacer fácil agarrar dinero que no era mío y siempre era de mi mamá o de mi abuela, de las personas con las que vivía. No hubo consecuencias, a lo mejor empecé con un billete de baja denominación, pero fui creciendo. Y todo era para alcoholizarme, todo era para drogarme. Y hasta ese punto yo creía que estaba chingón todo lo que estaba haciendo, que no había problemas. Sin embargo, no sabía el infierno al que me estaba metiendo. Empieza a pasar el tiempo, empiezo a hacerme más adicto a la droga, en este caso pues era la cocaína, empiezo a consumir más alcohol, ¿no? Porque obviamente ya no era nada más emborracharme, ya me emborrachaba, me la bajaba con la coca y seguía consumiendo más alcohol. Empieza a haber problemas más severos en la casa, empiezo ya a faltar a mis horarios. Para este momento ya no estaba obviamente en natación, la escuela pues ya no estaba en la escuela, entonces ya había terminado, por así decirlo, las materias, entonces pues tenía como que mucho tiempo libre. Sí hubo de repente trabajos, pero pues realmente siempre ponía excusas, ¿no? Porque yo no quería trabajar, yo lo que quería era dedicarme a lo malo, a lo que escuchaba, ¿no? A lo que en su momento no era para mí nada común, pero con el tiempo pues, me empezó a llamar la atención, te digo, el oír de armas y de todo este tipo de cosas. Entonces, uno de estos días una de las personas que distribuía la droga se da cuenta de que yo tengo muchas amistades y me dice, mira Dani, yo ya no te la voy a cobrar a ti, pero haz que todos tus amigos me la compren a mí. Y dicho y hecho, o sea, de la noche a la mañana pasé de ser consumidor a ser distribuidor de este tipo de sustancias. Y te lo juro que yo creía que eso era lo mejor del mundo. En mi círculo social, el que traía más droga era el que valía más y yo quería ser esa persona. Entonces, ahora ya la tenía más a la mano. Todo el tiempo había droga. A lo mejor en su momento yo no la traía conmigo. Yo nada más la conseguía. Ah, ¿quieres algo? Sí, yo ahorita te lo traigo. ¿Quieres algo? Sí. Y me empecé a hacer como una especie de RP en el que yo era como que el intermediario entre el comprador y el vendedor. Sin embargo, pues ya más adelante yo ya traía la droga y más adelante yo ya la estaba cortando y yo ya estaba cocinando y yo, o sea, fui creciendo, fui creciendo, fui creciendo sin darme cuenta, o a lo mejor sí me daba cuenta, pero pues no, quería evadir mi realidad y todo el tiempo estaba alcoholizado, porque cuando no estaba alcoholizado, cuando llegaba a mi casa, me daba mucha tristeza ver en lo que me estaba convirtiendo. Atrás había quedado el deportista, atrás había quedado el campeón del abuelo, atrás había quedado el ingeniero, ¿no? Ahora me estaba convirtiendo pues en una persona totalmente diferente, una persona alcohólica, drogadicta, vendedor de sustancias, ¿no? Incluso ya empezaban a existir armas, pero te repito, a mí me daba mucho miedo
el salir con ellas a la calle, ¿no? Para eso me echaba unos tragos y bebía y decía, ay, güey, no pasa nada, sí soy bien chingón. Y puta, empecé a hacerme más conocido, empecé a tener más amigos, empezó aparentemente a haber dinero, a haber más droga, a haber mujeres, ¿no? A haber poder. Y pues me subí a un ladrillo y me perdí. Y digo aparentemente porque todo era falso. Yo quisiera decirte que puta, que me compré una casa y que me compré coches. No, porque todo se iba en el momento. O sea, yo me la pasaba de fiesta todos los pinches días. Yo me la pasaba invitando, pagando amistades. Pues obviamente no había ninguna ganancia para mí, todo se me iba en el momento. Obviamente te digo, ya había problemas en mi casa, ya me estaba cada vez alejando más de mi familia y ya estaba súper hundido en el mundo del alcohol y el mundo de las drogas. ¿Cómo fue ese proceso estando dentro de ese, pues de ese círculo, digámoslo, delincuencial, que me mencionas que de ser como un intermediario pasaste a ser el distribuidor oficial y de ahí ya llegaron armas, después pasaste a cocinarla, cortarla? ¿Cómo fue todo ese proceso? Pues es que realmente fue muy rápido, ¿no? Empiezas a conocer a personas y esa persona te va conectando con alguien más y ese alguien más con alguien más y vas como que empezando a hacer cosas diferentes. Ah, bueno, mira, este sí sirve para esto. A ver, ahora enséñame a hacer esto. Y ahora, a ver, vas a hacer esto, a ver si puedes, ¿no? Y te digo, vas escalando muchas veces sin quererlo. En mi caso así fue. Empecé a conocer a mucha gente que estaban muchísimo más metidas que yo. Y te digo, el sentir el poder que te da eso, puta, a mí me llenaba. Y sobre todo, el aparentar todo lo que según había. Ok, ok. ¿Qué fue lo más peligroso que llegaste a vivir dentro de ese círculo? Eh, Hubo situaciones complicadas, ¿no? Desde golpizas, corretizas, hasta incluso pues, balaceras en las que yo estuve presente. A lo mejor no tirando, pero sí en un momento en el que había balazos de ambos lados, ¿no? Yo creo que expuse mi vida en muchas ocasiones y no nada más la mía. Al final de cuentas, cuando estás ahí, expones la vida tuya, expones la vida de tu familia, de las personas que te rodean y obviamente personas que en su momento eran amigos, 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 familia que te menciono, se empezaron a alejar de mí y con obvias razones. Y claro que mi familia, en este caso mi mamá también me dijo, mira Daniel, yo no sé si sea cierto lo que dicen allá afuera, yo no sé si sea cierto en dónde estás metido, yo no sé si sea cierto todo lo que me dicen, pero yo no quiero que expongas a mi familia, no quiero que expongas a tu hermana, así que te voy a pedir que te vayas de la casa. Y me salí de la casa diciéndole, acabas de perder un hijo, tú no sabes quién soy, y bla, 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 sintiendo que tenía el control de todo. Y cuando salgo, pues me encuentro que no tengo nada. Empezar a vivir en hoteles, de hotel en hotel, con amigos, a lo mejor en su momento, pero pues una, 2 noches y ya te tienes que ir, ¿no? Hasta terminar en un cuarto de azotea en donde no tenía absolutamente nada, pero salía a la calle y aparentaba que sí tenía el poder y que sí tenía todo. Pues, la neta es que quien llegó a ver cómo vivía decía, ¿qué pedo? Pues en dónde está lo que se siente este güey, ¿no? No tenía absolutamente nada, tenía nada más un colchón en el piso. Ok. También me mencionaste, bueno, quisiera saber en qué momento tú te diste cuenta donde dijiste aquí ya no hay vuelta atrás para regresar a mi vida anterior. Y yo creo que hay un momento que recuerdo mucho, que es estar en una fiesta rodeado de personas que no conocía yo, que ellas me conocían a mí, que había la droga que te puedas imaginar, que veías armas y cosas que hoy digo, no mames, no, o sea, ¿en dónde estaba? En ese momento, recuerdo así como que, te digo, yo siempre estaba alcoholizado, en ese momento hubo como que un momento de lucidez en el que dije, no mames, esto ya está muy cabrón, o sea, ¿con quién estoy conviviendo?
ahí fue cuando, cuando pues ya empezaron a suceder todo lo que anteriormente te platiqué, que pues, todos se alejaron de mí, que me tuve que ir de la casa de mi mamá, ¿no? Muy bien. Fíjate que lo que me platicas, yo lo viví también. De hecho, en varios episodios yo llegué a mencionar que, pues que yo también caí en drogadicción. Anduve muy metido. No llegué al punto de vender, ni mucho menos. Yo fui nada más consumidor. Pero sí también llegué a relacionarme con personas, pues, digamos, malas, así. Y el estar ahí y ver todo, sí te quedas impactado y te quedas reflexionando de hasta dónde estoy llegando. Este, bueno, se podría decir que yo tuve la suerte de como retirarme antes de meterme hasta más a fondo. En tu caso, ¿en qué momento tú decidiste o viste la oportunidad de poderte retirar de ahí? Cuando estás metido en este ambiente en el que te digo, aparentemente hay mujeres, hay fiestas, hay drogas, hay dinero, hay excesos, hay todo, se empiezan a generar muchas envidias. Las personas que te ven quieren lo que tú tienes, porque según tú tienes una vida muy chingona. Entonces, hubo personas que querían lo que uno tenía, ¿no? Empieza a haber muchas envidias, empieza a haber problemas al llegar al punto en el que yo me tengo que ir del lugar en donde vivía. Me tengo que ir y tengo que ir, pues, digamos, por así decirlo, amenazado, ¿no? O algo así, o antes de que pasara algo más grande. Entonces me voy del lugar en donde vivía, pues empiezo a peregrinar de estado en estado y deja de estar lejos, estando solo, completamente solo, porque ya no había droga, ya no había amigos, ¿no? En un momento todos desaparecieron, yo ni te conozco, ¿no? Ya no hay amigos, pero lo que sí había era una adicción encabronada al alcohol y una adicción encabronada a las drogas. Sin embargo, hasta ese momento pues, ya no había drogas, ¿no? Pero lejos de yo dejar de consumir alcohol, por el contrario, empecé a beber más por el sentir que me sentía perseguido, por el miedo que me generaba toda la situación, por el encontrarme solo, ¿no? O sea, bebía para sentirme tranquilo, bebía para no tener miedo, bebía para no sentirme solo, ¿no? Lo mucho, lo poco que empezaba a generar, todo era para alcoholizarme hasta terminar nuevamente en un cuarto de azotea en donde igual no había nada más que un chingo de vacío y un chingo de soledad. Muy bien. De ahí fue cuando decidiste como irte retirando, salirte de este ambiente. Aparentemente sí, ¿no? Sin embargo, aquí es donde nuevamente viene un parteaguas en mi vida. Yo hasta ese momento, a pesar de todo lo que te acabo de comentar, yo sentía que no tenía problemas de alcoholismo, ¿no? O sea, yo sentía que mi vida estaba bien, yo sentía que todavía las podía, yo sentía que iba a salir adelante, ¿no? O sea, llegaban las noches en las que me sentía muy mal, muy triste y me veía al espejo y decía, miren lo que te convertiste, ¿dónde está todo lo que en algún momento fuiste? Ya no había nada. Entonces era más alcohol y más alcohol y más alcohol y me sentía de verdad muy mal. Sin embargo, salía a la calle y ponía la cara de que todo estaba bien, ¿no? La realidad era otra. Pasó un suceso, ¿no? En mi vida, en el que te digo, para mí en su momento era todo sí, 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 pero que alguien me dijera que no, puta, ¿no? Y eso pasó. Una persona con la que pues yo llegué a salir o creía que yo era el amor de su vida, etcétera, me dijo, Daniel, tú no quieres salir de esa vida, tú quieres seguir alcoholizándote, tú te quieres seguir metiendo en cosas raras y yo no quiero eso para mí. Te aviso, te aviso que voy a iniciar una relación y creo que hasta es con tu amigo, ¿no? Entonces, te repito, yo acostumbrado a que todo era sí, 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 y una persona me dijera que no y encima que me diera en el ego diciéndome, "Es tu amigo con la persona que me acuerdo". Yo no sé si era mi amigo o no, si lo conocía, pero en ese momento fue un golpe al ego y al orgullo muy grande. Yo agarré el teléfono y no sabes con quién te estás metiendo, los voy a matar a ti y a él y bla, bla, bla. Y no es broma, a los 2 minutos le volví a hablar para decirle, perdóname, te juro que voy a salir de aquí, voy a cambiar y la chingada. Y pues obviamente no me hizo caso, ¿no? Y vaya, se alejó. Sin embargo, te platico esto
porque a pesar de que yo ya tenía un problema muy grande de alcohol, esto a mí me sirvió para decir, ahora sí tengo por quién beber. Así que agarré mis maletas, las llené de alcohol y me encerré en el lugar en el que vivía y empecé a consumir alcohol. Empecé a consumir alcohol día y noche. No había nada de alimento. Yo no te puedo decir si fueron 1 o 2 semanas en las que empecé a consumir alcohol, porque según yo ya tenía por quién beber, ¿no? Porque me habían traicionado, me habían decepcionado, no sé, puras tonterías que pasaban por mi mente. Y empecé a alcoholizarme, 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 y empecé a vivir los estragos del alcohol, ¿no? Ya no había drogas, te repito. Empecé a tener delirios tremendos. Yo veía una sirena de policía, me asomaba a la ventana y no había nada. Cerraba la ventana y volvía a ver la sirena de policía, ¿no? De pronto empecé a escuchar una cancioncita en mis oídos, todo el tiempo una canción, todo el tiempo una canción. No tenía ni estéreo, me estoy volviendo loco. Empecé a tapizar los marcos de las ventanas, los marcos de las puertas. En las noches empezaba a sentir esa frustración y esa desesperación por querer consumir un trago. Daba vueltas en el cuarto toda la pinche noche buscando una lata con alcohol, buscando un trago, hasta llegar al punto de agarrar un pinche perfume e intentar abrirlo para tomármelo. Gracias a Dios, nunca lo pude abrir. Lo único que pasó es que me llené el aroma, la boca de aroma, pero ya era esa persona. O sea, ya la obsesión del alcohol ya estaba presente, ya era esa persona que estaba intentando abrir una botella de perfume para tomármela, porque esa era mi necesidad de estar consumiendo alcohol. Te digo, ese infierno duró alrededor de 2 semanas, cuando de pronto llegó una de mis hermanas y me dijo, bro, ¿qué pedo? ¿Qué te está pasando? ¿No? Una hija de mi papá, de ese papá que en su momento no estuvo presente, pero que a lo mejor más adelante tomamos comunicación o cierta comunicación. Llegó una de sus hijas, se enteró en dónde estaba, cómo vivía y me intentó sacar de ahí. Yo no quería, y yo estoy bien, a mí no me pasa nada. Me sacó de ahí porque me dijo que me iba a invitar a unas chelas, chelas que gracias a Dios nunca llegaron, pero por eso me salí. Me salí de ahí, llegué a su casa, me vio su mamá y me dice, Dani, ¿qué tienes, hijo? ¿Cómo estás? ¿No? Y obviamente pues me vieron física, mental, emocionalmente destruido. Tomaron la decisión de llevarme a una clínica para que me revisaran porque de verdad estaba muy mal. Estaba 20, 25 kilos más arriba de lo que peso ahora. En mis ojos se podía notar la tristeza, no dejaba de temblar, no podía hablar bien, ¿no? Y todo por los estragos del alcohol y de llevar tantos tiempo consumiendo. Te digo, fueron 2 semanas en las que no hubo nada de alimento, sin embargo, venía arrastrando años de alcoholismo. Llego a esta clínica, me ponen un suero y pues, digo, no va a ser ni la primera ni la última vez que me cure la cruda con un suero. Y sin embargo, estando en esta clínica, estando allí, me empiezan a dar ganas de hacer del baño, me dan ganas de orinar. Cuando llego al baño, yo ya no podía orinar. Le digo a la doctora, doctora, ya no puedo hacer del baño. No te preocupes, Daniel. Ahorita te voy a poner un medicamento en el suero para que hagas. Y dicho y hecho, me puso el medicamento, hice del baño y me dice, mira, necesito que te vayas a hacer estos estudios porque tus niveles en la sangre no están bien y necesitamos ver qué tratamiento te vamos a dar. Vete a tu casa, come bien, descansa, mañana me traes los estudios y vemos qué onda. Yo me voy a la casa de mi papá. Cuando llego a la casa de mi papá, pues mi papá esperaba ver al hijo que en su momento le habían dicho que era, ¿no? Al deportista, al estudioso, y no a la piltrafa que estaba viendo. Entonces fue muy impactante para él y obviamente pues, para mí me dio mucha vergüenza, yo no lo podía ver a los ojos. Entré a su casa y te repito, yo me sentía muy mal, yo sentía que eran los estragos del alcohol. Sin embargo, me empezaba a sofocar, los alimentos no me pasaban, empezaba a vomitar y vomitar y vomitar y vomitar pues puro ácido, puro amarillo. De pronto mi papá estaba sentado viendo un partido de fútbol, yo me siento con él, estábamos pues, viendo la tele
y de repente ya no veía a los jugadores, ¿no? Solamente vi la pantalla iluminada. Todavía me acuerdo que volteé con mi hermana y le dije, esa pantalla está nueva y ya se chingó. Y se me quedó viendo como, ¿qué le pasa? Y ahí yo ya me sofocaba mucho, ya no podía hablar, decía 5 o 10 palabras y me cansaba demasiado, ya no podía subir las escaleras, entonces deciden dejarme en la sala a dormir y ahí pasé la peor noche de mi vida. Yo tenía todas las luces prendidas y a pesar de eso ya nada más veía la luz muy tenue. Me empezó a doler la cabeza horrible, un dolor en la frente de la misma forma. En mis ojos sentía destellos de luz, me ardían como cuando ves sin careta cuando están soldando. Así sentía que me quemaban los ojos. Sin embargo, no decía nada porque tenía mucho miedo, me invadió muchísimo miedo. Al día siguiente mi papá se para y me dice vamos al laboratorio. Cuando yo me subo a la camioneta ya no veía las luces de la camioneta. Era muy temprano, entonces las luces en contraflujo, los coches en contraflujo traían sus luces, ya no veía las luces de los coches. Llegamos, me estampo con la puerta y dice mi papá, vámonos a urgencias porque ya no ves. Y cuando llegamos a urgencias, así como llego, me revisan, me ponen un catéter en el corazón, me ponen una sonda por el pene, me infiltran los brazos, ¿no? Y después de 2 semanas de estar en terapia intensiva, llega el doctor y me dice, Daniel, felicidades, no sé cómo le hiciste, hijo, pero gracias a Dios pudimos salvar tu vida. Yo para ese momento no sabía lo que me estaba pasando, no tenía ni idea de lo que había pasado. Y le digo, doctor, ¿qué fue lo que me pasó? Y dice, ¿no sabes qué fue lo que te pasó? En tu sangre no tenías ningún nutriente, únicamente había alcohol. Te suministraron un medicamento al cual eres alérgico. Y en la combinación con el alcohol te provocó una acidosis en la sangre que casi te deja sin vida. Afortunadamente logramos quitar la intoxicación y hoy estás platicando, ¿no? Yo hasta ese momento en mis ojos estaban totalmente negros. Y digo al doctor, doctor, quítame los parches de los ojos. Dice, ¿cuáles parches, Daniel? No tienes absolutamente nada. La acidosis llegó al nervio óptico, este se inflamó tanto que no permitía que pasara sangre a tus ojos y a partir de hoy la vista que tienes es la vista que vas a tener para toda tu vida. Entonces, ¿cómo reaccionas a eso? A que te digan que estás ciego, que ya no vas a volver a ver. Yo me solté a llorar, le dije, no, doctor, usted regréseme mi vista, yo llegué aquí viendo y me voy viendo, y pues puras negativas, ¿no? Me dan mi alta médica y ese mismo día salgo del hospital. Normalmente llego a casa de mi papá, pues empieza el pinche infierno, ¿no? Estar sentado a la sala y pararme al baño y salir del baño y ya no poder regresar a la sala, voltear a mediodía, salir a mediodía, voltear a ver al sol, pues para mí era de noche, ponerme una linterna en los ojos y yo no veía nada y no veía nada porque estaba ciego a consecuencia del alcohol, de las drogas, de todas esas malas decisiones, pero yo no lo quería ver así. Entonces me empecé a resentir con todo el mundo, me resentí con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, con todo el que se me pusiera enfrente y cuando menos me di cuenta, yo ya estaba buscando un arma para quitarme la vida, porque yo decía, si de por sí ya no me gustaba la vida que tenía con vista, ahora sin vista, menos, ¿no? Yo ya no quiero vivir. Gracias a Dios no encontré esa arma, pero sí encontré un cable. Y no dudé en atentar contra mi vida y lo mismo decir, ni para esto sirves, no puedes ni siquiera quitarte la vida. Empecé a vivir momentos muy tristes, muy dolorosos, todo el tiempo estar pensando cómo ya no estar presente. Empecé a tener ataques de claustrofobia horribles, el sentir que estaba encerrado en una bodega. Me sentía de verdad muy mal. Sin embargo, mi familia empezó a buscar médicos y todos eran negativas. No, no, señora, ya lléveselo, no, señor, ya lléveselo, ya no tiene reacción en los ojos, no hay nada que hacer. Y en uno de esos días encontré un doctor que me dijo, mira, Daniel, es complicado tu caso, pero vamos a intentarlo. Me pusieron un tratamiento, me inyectaron los ojos, me dijeron todo lo que tenía que hacer ejercicio, que tenía que hacer, tener una buena alimentación. Pues en ese momento yo dije que sí a todo, ¿no? Porque obviamente lo que más quería era recuperar mi vista.
Sin embargo, pasó una semana, 2 semanas, alcancé a distinguir cuando había luz, cuando no había luz, cuando la luz estaba prendida, cuando la luz estaba apagada y dije, a huevo, voy a recuperar mi vista. Pasó un mes y el doctor me dijo, vas muy bien, sigue así, vamos a ver qué más avance podemos tener. Pasó otro mes y yo ya no tuve ningún avance. Me dijo el doctor Dani, ya no podemos ponerte más medicamentos, ya estamos empezando a afectar otros órganos. La vista que tienes ahorita, pues es lo más que pudiste recuperar y es la vista con la que vas a continuar el resto de tu vida. Es lo mismo, ¿no? O sea, decir, ¿cómo me está diciendo eso si la vista que tengo, estar como veo ahorita o estar ciego es exactamente lo mismo? No puedo hacer absolutamente nada, no puedo ni siquiera ir al baño yo solo. Y nuevamente empiezo a sentirme mal, empiezo a resentirme con todos. Y vaya, llego nuevamente a la casa de mi papá y empiezo a manipular a mi mamá para regresarme a su casa, donde siempre había vivido. Mamá, déjame ir para allá, por favor. La casa de mi papá es una casa muy grande, me desubico. En tu casa es más pequeña, ahí he vivido toda mi vida, me puedo ubicar más fácilmente. Y para no hacerte el cuento largo, mi mamá acepta. Llego a su casa y al cabo de una semana ya estaba una persona con las que yo me contaba esperándome afuera de la casa para decirme, vente, Dani, toma, chingate una cerveza. Y nuevamente me tomé esa cerveza y esa cerveza se convirtió en año y medio alcoholizándome, drogándome, pero ahora con una discapacidad. Todavía recuerdo la primera vez que llegué a mi casa, mi mamá con lágrimas en los ojos decirme, no lo puedo creer, Daniel, el alcohol te dejó ciego y sigues, hijo, ¿hasta dónde quieres llegar? Y puta, escuchar esas palabras, lo único que me hacían pensar era necesito más alcohol para parar todo lo que acabo de escuchar, ¿no? Y al siguiente día más alcohol y más tristeza y más droga y más soledad. Y así durante año y medio, estar alcoholizándome, drogándome, pero ahora ciego. Me salía de la casa 2, 3 días, mi mamá buscándome en la madrugada. Y yo, pues a expensas de personas que estaban igual de drogadas o igual de alcoholizadas que yo. Llegaba a las casas, muchas veces me peleé, llegué con los ojos morados, me rompieron la nariz. Yo vivo en una privada, entonces cuando se hartaban de mí porque me volví una persona muy agresiva, para no que no hicieran evidente mi discapacidad, yo los insultaba primero. Entonces cuando los desesperaba iban y me botaban en la reja de la privada y muchas veces a gatas tenía que ir tentando las casas para llegar a la casa de mi mamá, ¿no? Y ni así poder parar, tener Herma- que seguir consumiendo más alcohol. Sí, fue muy duro, o sea, sé que para ella fue más duro. Sin embargo, el escuchar sus palabras, pues, obviamente yo ahí nuevamente me di cuenta de lo mal que estaba. Sin embargo, era tal mi, mi frustración por estar ciego que no me importaron sus palabras, ¿no? Y yo quería beber más y más y más con tal de fugarme, de no estar en mi realidad. Ok, ok. Ya estando, una vez que ya habías transcurrido todo esto, que habías vivido todo esto, ¿cómo fue que tú mismo caíste en conciencia? Te digo, pasó alrededor de año y medio en el que yo seguí consumiendo alcohol, seguí consumiendo drogas. Me preguntaste en un momento si yo ya había salido por completo de todo este círculo, ¿no? Aún estando ciego, yo todavía quería estar ahí. Ya no hacía absolutamente nada, ¿no? Seguramente ya daba mucha lástima el cómo me veían y el cómo terminé, porque yo empecé a descuidar mi aspecto físico, ya no me arreglaba, lo único que di para lo que viviera para consumir alcohol. Entonces, pasó, te digo, año y medio de consumo, me hice adicto a las benzodiazepinas, a lo que conocemos como clonazepam. Entonces, pues el clonazepam es un medicamento controlado que deprime tu sistema nervioso, básicamente te duerme, ¿no? Te seda. Entonces, yo usaba el clonazepam para dormir, el perico para despertar y el alcohol para seguir en mi día a día, ¿no? O sea,
ya era algo de verdad insostenible. Y llegó un punto en el que yo ya quería parar, pero ya no podía. O sea, yo ya no podía parar, era beber con una desesperación y drogarme, porque ya no podía. Sentía que mi cuerpo me lo estaba pidiendo, eran unas ansiedades, unas frustraciones, unas desesperaciones horribles. Nuevamente estar vagando por toda la casa buscando un trago de alcohol, llegar al punto a tomarme 28 pastillas de clonazepam con 1 litro de anís para quitarme la vida y aún así no poder quitarme la vida. Despertar después de 2 días y decir, ¿qué pedo? Pues si yo ya no quiero vivir. Fue de verdad un proceso muy complicado para toda mi familia. Quien más lo padeció fue mi madre, ¿no? El ver a su hijo así y el no poder, que me veía como me destruía y aún así seguía más y más y más, hasta que llegó un punto en el que nuevamente estaba en un cuarto rodeado de botellas de alcohol, de latas de cerveza, de papeles de perico, de cajas de clonazepam, pero ahora ciego y decir, ya, por favor, ya no puedo más, ya no puedo más. Te juro que muchas veces yo tomaba llorando porque ya no podía parar y al final era como medicina. Cada 3 horas tenía que estar tomándome un trago porque era una desesperación horrible. En una de esas ocasiones llegó un hermano de mi mamá, mi tío Juan. Llegó a la casa, me encontró como te estoy mencionando muy mal en el cuarto. Me dijo, Dani, yo tengo una concepción muy diferente a la de tu mamá sobre el alcohol, pero hijo, esto ya nos sobrepasó. Ve cómo estás. Iba pasando por afuera de la casa y me llegó un olor horrible a alcohol y me voy dando cuenta que eres tú. ¿No te das cuenta de esto? No necesito decir más, yo me solté a llorar y le dije, por favor, ayúdame, ayúdame porque yo ya no puedo parar, me siento muy mal. Ese día me dice, vamos a comer. Hoy entiendo que ya todo estaba planeado. Llegamos a la casa de mi tía y me encuentro con todos mis tíos, con todos mis primos, con mi abuela, con mi mamá, ¿no? Y todos estaban ahí dándome un voto más de confianza. Todas esas personas a las que más dañé estaban ahí intentando salvarme la vida, intentando ayudarme. Cuando llegué, mi mamá me dijo, Dani, por favor, ya para, hijo. Ve cómo estás. Si nos querías dar en la madre a nosotros, ya lo hiciste, pero ya no te lastimes más tu hijo, por favor. Y nuevamente, pues a llorar y a decirles, les juro que yo no lo hago por chingar. Simplemente no sé por qué lo hago. Ya no quiero beber, pero ya no puedo dejar de hacerlo. Por favor, ayúdenme. Obviamente me dijeron, nosotros te vamos a ayudar con todo lo que tú necesites, pero el primero que tiene que aceptar la ayuda eres tú y el primero que se tiene que ayudar eres tú. Anteriormente sí llegué a ir a psicólogos, ¿no? Sí hubo muchas personas que me quisieron ayudar, pero al final de cuentas yo no quería salir de ahí, yo quería seguir ahí. Entonces en ese momento yo ya no podía más de verdad. Y el ver a todas esas personas como que me dio la fuerza de decir, voy a hacer todo. Empecé a tomar terapia psicológica, empecé un proceso de desintoxicación, conocí el programa de AA. Gracias a Dios, desde ese día que te estoy relatando a la fecha, han pasado 3 años y yo no he consumido absolutamente nada. No ha sido un proceso fácil, ha sido un proceso muy complicado. En su momento, el enfrentarme con mi verdadera realidad, todo el tiempo que había perdido, la pérdida de un sentido, todo lo que había dejado por estar hundido en el alcohol y en las drogas, pues, obviamente me costó mucho trabajo. Sin embargo, siempre tuve el apoyo de mi familia, me empecé a rodear de gente de calidad, empecé a tener nuevas amistades y empecé a retomar la vida que en un momento tenía. De pronto empezó a pasar una semana en la que yo no bebí, 2 semanas, ¿no? Para mí, 2 semanas sin beber era impensable, Luis. Mis periodos de abstinencia eran de 2, de 3 días, y eso porque ya no tenía dinero, no porque no quisiera. Entonces, el llegar a 2 semanas, 3 semanas, puta, un mes sin beber, ¿no? Para mí era increíble. Y más que eso, lejos de dejar de beber, me empezaron a regresar las ganas de vivir. Un día me desperté y lejos de decir, puta, otro día más, ¿por qué chingados? Dije, otro día más de vida, a huevo, ¿qué sigue? Vamos a seguir adelante, ¿no? Y empecé a vivir.
empecé a retomar, te menciono, la vida que en algún momento llevé, regresé al deporte, ¿no? Empecé a estudiar otra carrera, si bien me dijeron, bueno, que ya la ingeniería no la puedes ejercer, pero sí puedes ejercer otras tantas carreras, ¿no? Ponte a estudiar y la chingada. Me metí a estudiar, estoy por terminar mi carrera, me metí a estudiar fisioterapia, rehabilitación física, hoy ya doy terapias, hoy ya estoy haciendo algo diferente, ¿no? Duele decirlo, que el hecho de que yo haya perdido la vista hizo que tuviera un cambio y ese cambio un crecimiento en mí. Hoy, a pesar de que no tengo la vista, vivo mucho mejor que como vivía antes. Hago más de lo que hacía antes. Es poca madre disfrutar a mi familia, es poca madre disfrutar todo lo mucho o lo poco que tengo, porque cuando has vivido la verdadera soledad, puedes experimentar la verdadera felicidad. Y de verdad que yo hoy puedo decir que soy feliz, que hoy tengo más de lo que merezco y pues las consecuencias son muy contundentes, ¿no? Pues yo vivo con una discapacidad, yo soy ciego, no hay alguna operación que me regrese mi vista. Sin embargo, yo no pierdo la fe en que en algún momento pueda existir. Y te digo, yo hoy me atrevo a compartir mi historia y agradezco tu espacio con la única intención de que si alguien está pasando por algo similar, se evite lo que yo no me pude evitar. A mí ahorita me gustaría poder ver con quien estoy platicando, poder no necesitar ayuda para conectarme como lo viste, me tienen que ayudar, ¿no? Sin embargo, pues son las consecuencias. En la vida no hay premios ni castigos, solamente hay consecuencias. Y yo estoy viviendo una consecuencia de toda esa vida llena de excesos, de alcoholismo, de malas decisiones, de no saber decir que no, de juntarme con malas amistades, ¿no? Sin embargo, hoy no dejo de vivir y te repito, estoy terminando una carrera, estoy dedicado completamente al deporte, tengo muy buenos amigos que día a día me ayudan a seguir adelante, ¿no? Hoy genero mi propio dinero, hoy tengo un empleo, ¿sí? Hoy hago mucho más de lo que hacía antes y de verdad ese es el mensaje que me gustaría dejarle a tu audiencia, pues que vivan, que no se esperen, que si están haciendo algo mal en su vida, no esperen a que les pase algo para cambiarlo. Creo que todos merecemos vivir bien y merecemos vivir felices. Es de verdad muy satisfactorio para mí hoy el poder enfrentar los problemas, porque los problemas siempre va a haber, nunca se van a acabar, pero la forma de enfrentarlos hoy es diferente. Hoy no me meto un pase a la nariz, hoy no me tomo un trago de alcohol, hoy no me tomo una pastilla para dormir. Hoy simplemente vivo y mi vida dio un giro de 180 grados y creo que puedo todavía seguir realizando más cosas, ¿no? Si bien ya tengo una discapacidad, no es ningún limitante para realizar todas mis actividades. Yo lavo, yo me plancho, yo me hago de comer, ¿no? Sí necesito ayuda para el desplazamiento porque pues, al menos en la Ciudad de México es muy difícil el desplazarte con un bastón, el desplazarte en el transporte público. Sin embargo, acepto mi ceguera y acepto que simplemente es una consecuencia y que si mi historia puede ayudar a alguien, sin ningún reparo yo la cuento. Muchos o la mayoría estamos acostumbrados a mostrar lo mejor de nosotros en las redes sociales y que todo está bien y la chingada. Pocos se vulneran de la forma en la que yo lo estoy haciendo y no lo estoy haciendo más que con la única intención de verdad poder ayudar, de hacer conciencia de que el alcoholismo y la drogadicción es una enfermedad, de que si no se trata a tiempo puedes llegar a la muerte y el alcoholismo sí te mata, pero antes de matarte te va a quitar todo lo que vale realmente la pena en la vida, familia, verdaderos amigos, lo más importante, las ganas de vivir. Muy bien, la verdad sí, sí me quedé impactado con tu historia, la verdad sí. Oye, ¿has dado conferencias en algunas ocasiones? Eh, Estoy tratando de hacerlo. Sí he ido a escuelas. De manera profesional no lo he hecho. Esa es justamente una de mis intenciones, ¿no? El poder en algún punto llegar a hacerlo.
pues para compartir con más personas mi testimonio de vida, sobre todo pues con jóvenes, ¿no? A veces cuando estamos en una edad, o en una temprana edad, o en la adolescencia, o en la juventud, no creemos que nos pueda llegar a pasar algo. Yo no creía hasta dónde pude o iba a llegar, ¿no? No creía que a mí iba a pasar algo. Sin embargo, pues soy la prueba de que sí pasan las cosas, ¿no? Pero también soy la prueba de que se puede salir adelante si uno se lo propone y si se rodea de las personas adecuadas. Sí, exacto. Oye, me gustaría también, me platicas que de la rehabilitación que ya estás estudiando para eso, este, para que dijeras dónde te encuentras o cómo te encuentran para las personas que quieran tener rehabilitación contigo. Claro que sí, con mucho gusto. Te puedo dejar pues mis redes sociales. Yo soy el que subo mis contenidos. Digo, nada más subo historias, fotos, pero yo contesto mis mensajes. Digo, por ahí nos contactamos y yo soy el que respondo. En este caso, pues tengo mi Instagram, que es Dani con doble N, Y, espacio KNX. Dani KNX. Ahí me pueden encontrar en Instagram para lo que necesiten, ¿no? Yo estoy abierto a ayudar, incluso si alguna persona está pasando por una situación similar, por un mal momento, con toda confianza, yo estoy dispuesto a platicar con ustedes. A veces, cuando estamos ahí, lo único que necesitamos es que alguien nos escuche y no que nos diga, tómate otra chela y aliviánate, ¿no? Sino simplemente pues, que nos escuche y tal vez pues yo no podré dar muy buenos consejos, pero sí puedo escuchar. Entonces, con toda confianza me pueden escribir y yo los voy a estar escuchando y respondiendo. Muy bien, de cualquier manera, tus redes sociales se van a encontrar en la descripción del video. Para las personas que se quieran contactar contigo, te manden un mensajito y puedan ahí acordar algo, pues ahí van a estar en la descripción. Este, Claro que sí. pues ya para finalizar, aparte del consejo que ya les diste, otro que les quieras dar a las personas que, pues, que están pasando por algo similar. Que no están solas, que siempre va a haber alguien que los quiera ayudar y sobre todo que se rodeen de las personas adecuadas y que aprendan a decir que no, ¿sí? El alcohol es un desinhibidor social, sí, es un lubricante social, sí, pero en el momento en el que uno lo empieza a usar para tratar de solucionar sus problemas, lo único que pasa es que ahora se encuentra con un problema más grande. Entonces, el mayor consejo que les puedo dar es no usen el alcohol ni las drogas para solucionar sus problemas porque no van a solucionar absolutamente nada. Bueno, muy bien, ahí lo tuvieron, espero que les haya gustado y pues prácticamente sus redes sociales estarán en la descripción del video para si quieren ponerse en contacto con él, pues ahí van a estar. Sin más, nos vemos. Diversión de programas, invitados de calidad, tendrás eso y mucho más.